Bueno, prácticamente ya es nuestra penúltima clase, creo que tenemos una sola clase más y vamos a ir cerrando el proceso de la administración. Nuestra clase número 15 se llama proceso administrativo y justamente lo que busca es poder darle forma a la metodología que dijimos implica la administración. La administración es una ciencia que nos ayuda a tomar decisiones. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de un método. Y el método, ¿cómo se define? Se define por la secuencia de los pasos que uno sigue para lograr un objetivo. En este caso, el objetivo es decidir. ¿Por qué? Porque en economía se dice que existe la necesidad porque existen los recursos que nos da la naturaleza, pero que tienen la característica de ser limitados, es decir, que no alcanza para todos. Entonces, la economía en un principio nos enseñó a producir, a hacer las transformaciones de aquellos recursos que nos da la naturaleza hasta llegar a los bienes y servicios que satisfacen las necesidades. Y existen distintas formas de transformar, que son los distintos procesos de producción o de prestación y servicios. Y la administración, que es como una ciencia hermana o prima hermana de la economía, nos ayuda a decidir sobre qué procesos elegiríamos según nuestras condiciones. Y por eso es que nos marca los pasos a través de sus funciones. La primera función era la de la planificación. En la planificación nosotros definíamos lo que queríamos hacer, que son los objetivos. Y para poder definir los objetivos teníamos que conocernos nosotros mismos y conocer el entorno. Eso es, estudiamos a través del análisis FODA. Establecimos también lo que somos, lo que queremos ser y cómo vamos a llegar a eso que queremos ser. Todo entró dentro de la planificación. Luego vimos a la función de la organización. En la organización trabajamos con las personas, formamos la entidad y para trabajar con las personas tuvimos que identificar en las personas cuáles son las actitudes y sus aptitudes y de acuerdo a eso asignábamos las funciones y generábamos la jerarquía. Creábamos un orden o una estructura jerárquica para que el administrador no tenga que hacer todo, sino que a través de la delegación podía cumplir con todas las actividades y lograr todos los objetivos. Luego vimos la tercera función que era la dirección. Allí humanizábamos a la empresa porque explicábamos de que el objetivo, por más de que sea económico, no solo beneficiaba al dueño de la empresa, sino a toda la empresa. Y la empresa en su base y en su fin principal está formada por humanos o por las personas. Entonces, para que nuestros compañeros de trabajo se sientan parte de la empresa, tenían que lograr los mismos beneficios que nosotros como administradores estábamos proponiendo. Y eso se lograba por medio de la motivación. La herramienta ideal de la dirección es la motivación, pero no es la única herramienta. Vimos que el proceso de la influencia se podía dar también por el poder y uno de los que más conocemos es el poder económico, ¿verdad? Que hay gente que trabaja para cobrar el salario y eso es algo que nosotros deberíamos de evitar porque entonces el valor del trabajo no es el suficiente. Ni nosotros ni nuestros compañeros nos sentimos a gusto cuando solamente el trabajo es un sacrificio de tiempo, de paciencia, de relacionamiento, en vez de ser un momento de satisfacciones, de logros, de compañerismo, ¿verdad? Eso es lo que se busca por medio de la motivación, que sea un proceso de satisfacciones, compañerismos y logros. Y por último,
hablamos del control. El control es comparar los resultados que obtuvimos con los objetivos que nos fijamos. ¿Y cómo nosotros comparábamos? Generalmente la herramienta principal son las planillas, donde por medio de registros numéricos se van anotando las metas. Y vimos que las condiciones para que se puedan hacer buenos controles es que estos registros sean reales, sean oportunos y sean en las unidades que corresponden para ver si logramos hacer bien la actividad o si debemos de corregir nuestro actuar. Ahora vamos a unir todas esas funciones dentro del proceso administrativo y vamos a ver un poco la definición. ¿En qué consiste este proceso administrativo? Un proceso en general es una forma sistemática de hacer las cosas. Los sistemas fueron ya desarrollados a través de varios personajes, personas dentro de la historia. Uno de los más famosos es Henry Ford, ¿verdad? Que logró sistematizar, hacer las líneas de montaje, ¿verdad? ¿Y qué eran las líneas de montaje? Las líneas de montaje era llevar un proceso, en este caso era la realización de autos, estudió los pasos para hacer un auto, los identificó perfectamente y los puso en una manera secuencial de tal forma que los grupos de trabajo se dividieran las funciones y así los que armaban, por ejemplo, la base del auto solamente se dedicaban a esa parte, luego iba la carrocería, luego iban los accesorios, luego iban las llantas y el resto del auto y salía el auto, pero se separaba el trabajo y se generaba la línea de montaje, ¿verdad? Eso se busca para todos los procesos, por más de que estemos tratando de hacer un auto, así como si queremos hacer un sistema de control de salud, por ejemplo, el Paraguay tiene sus planes de erradicación de enfermedades que son obligatorias y estos planes funcionan por medio de un sistema estandarizado, ¿verdad? Donde ya existen coordinaciones, vacunadores, regiones, fundaciones y ya están los pasos establecidos y de esa manera se puede trabajar de manera sincronizada. El proceso significa tener una secuencia sistemática de funciones para realizar tareas. Es un método para ejecutar una actividad. Y administrar implica cumplir con un proceso administrativo dado por un conjunto de dichas funciones. Ahí es que se unen los dos conceptos. El proceso administrativo es el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus actitudes y habilidades personales, desempeñan actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que se desean. Las actividades administrativas interrelacionadas son la planificación, la organización, la dirección y el control. Es decir, en palabras sencillas, que el administrador busca implementar a estas funciones en forma de proceso, en forma secuencial. ¿Cómo opera esto, verdad? El proceso, ya dijimos entonces que es una secuencia de actividades en forma lineal en esencia, así es que vamos a empezar de cero, ¿verdad? Pero también su operatividad no es necesariamente secuencial, o sea, no es que siempre vamos a empezar planificando, segundo paso es organizar, tercero es dirigir, cuarto es controlar, sino que nosotros vamos a estar trabajando dentro de un círculo, mientras que ya estemos, por ejemplo, en la etapa de terminar un proceso, puede ser que haya alguna corrección que podemos aplicar al proceso de planificación que se está iniciando en otro sector en el mismo tiempo. Entonces, en esencia, se puede plantear de forma lineal si la actividad inicia por primera vez o bien en forma cíclica o circular si es que ya se va llevando durante mucho tiempo.
La universalidad del proceso administrativo quiere decir que se aplica o sea, que funciona en todas las instancias o todas las situaciones, ¿verdad? O sea, en todos los ámbitos se puede aplicar el proceso administrativo. Justamente siempre debatimos de que esta es una asignatura que es muy fácil, porque el que vive administra. El que si uno lleva a cabo su actividad normal, constantemente está tomando decisiones y para tomar decisiones tiene que administrarse. Y hay veces somos bien administrados según el éxito que logramos o mal administrados, pero siempre estamos planificando, organizando, dirigiendo y controlando, sin necesidad de tener que estudiarlo, ¿verdad? Como ciencia. Las características entonces, es un proceso cíclico, se repite constantemente, interactivo, depende del entorno, reiterativo, todos los días empiezan las mismas funciones, y sistemático, que entonces se establece en un orden, ¿verdad? Desde que nos levantamos estamos tomando decisiones y eso ocurre todos los días, de saber si es que vamos a salir en punto, si vamos a salir 5 minutos antes, si vamos a salir 10 minutos después. Corremos los riesgos, no sabemos si es que si salgo 10 minutos después o me arriesgo a llegar tarde a mi trabajo. Si salgo 5 minutos antes, estoy tratando de prever cualquier situación o contener cualquier situación que se pueda dar y ser lo más puntual posible. Elijo si es que salí tarde de repente, moverme en un medio que sea más oneroso. Si salí temprano puedo elegir una forma más económica de viajar. Elijo lo que las actividades que voy a realizar, lo que voy a comer, en qué momento voy a comer, en qué momento voy a parar de trabajar, cuándo voy a reiniciar mis actividades, cuándo voy a presentar mis informes, cuándo voy a leer mis clases, si voy a asistir o no a las clases, si voy a hacer o no las tareas. Entonces, constantemente estamos cumpliendo con el proceso administrativo. Aquí vemos el círculo, ¿verdad? O sea, que es un ciclo, dice el concepto, ¿verdad? Empieza teóricamente con la primera función, que es la planificación. En la planificación, nosotros entonces definimos nuestros objetivos, lo que queremos hacer. La política, cuáles van a ser nuestras normas, ¿verdad? En base a qué nos vamos a regir. Por ejemplo, mi intención es que hoy pueda generar un ingreso de X guaraníes. Para eso tengo varias opciones. Puedo irme al trabajo, ¿verdad? O bien puedo dedicarme a hacer actividades, pero que no están dentro de la ley. Entonces sería tener una política diferente. No está bien, se corre riesgo. No es que hay incertidumbre, sé que estoy haciendo mal, pero es por tratar de graficar a qué se refiere la política. La política no se refiere a la política partidaria, se refiere a las normas o la ética que yo manejo como persona para llegar al objetivo. Y a los procedimientos. Los procedimientos son las formas que yo voy a seguir o los pasos que yo voy a seguir para lograr el objetivo. La selección de las alternativas, ¿verdad? Hay veces no puedo seguir el procedimiento que me enseñaron en inicio, sino que tengo que ver cuáles son las alternativas, porque se me acabó un insumo, por ejemplo. Entonces, en mi caso, yo siempre le voy a hablar de nutrición porque es mi especialidad. Estoy formulando, yo sé cuáles son las concentraciones que deben de haber dentro de una ración balanceada, pero se acabó el maíz. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Puedo usar sorgo. ¿Hasta qué límite? Eso ya depende de mi conocimiento y de la especie con la que estoy trabajando. Entonces, selecciono, me arriesgo, selecciono alternativas. Ahí también en la planificación ya voy a decidir qué producir, que es decir, la relación entre producto y producto. Siempre manteniéndome en mi ejemplo, si yo tengo más sorgo, sé que
lo mejor es que deje de producir un poco ese día de lado a alimentos de aves y cerdos y me vaya más hacia rumiantes por el tema del gusto o la palatabilidad. ¿Cómo producir? Que es poder relacionar las materias primas con las materias primas, es decir, reemplazar maíz por sorgo, insumo. Y cuánto producir es relacionar el producto con la cantidad de insumo que voy a utilizar. Y si yo tengo X cantidad de maíz y sé que ocupa el 80% de la ración, si yo tengo 80 kilos de maíz en mi stock y sé que ocupa el 80% de la ración, sé que por lo menos puedo hacer 100 kilos de ración. Luego paso a la siguiente etapa, que es la de la organización. En la organización tengo que manejar mi estructura organizacional. La estructura organizacional es nuestro organigrama. Es decir, cuál es la jerarquía que se va a cumplir dentro de la empresa y quiénes van a estar a cargo de las actividades. Luego, una vez que se establecen los cargos y las jerarquías, se divide el trabajo. Decimos, bueno, personal A va a hacer la descarga de los camiones, personal B va a hacer el transporte a los hilos, personal C va a cargar la fórmula al programa, personal D va a encargarse de supervisar o de ver que todos los ductos estén limpios y corriendo. Y por último va a haber un personal que va a estar en el lugar donde se hacen el embolsado del producto. Luego, dentro de la organización también delego la autoridad. O sea, no es que delego, sino que asigno la autoridad. Digo quién es el supervisor o el encargado de cada área. Y por último, indico cuál es la amplitud de su supervisión o del control. Así es que el que está encargado de supervisar el llenado y el sellado de las bolsas no se debería meter en el trabajo de la persona que está haciendo la descarga de los granos para que vaya al silo, porque no estaría cumpliendo a cabalidad su función. En cada lugar tiene que haber una autoridad y esa autoridad tiene que tener muy definido su campo de acción para que no se distraiga mi encargado. Luego está la dirección. En la dirección se guía, ¿verdad? Se muestra cómo se hace el trabajo a través de del liderazgo, que es una cualidad natural, y también la motivación. Y también durante la dirección se hace una especie de control que se llama supervisión y constantemente se recurre a la comunicación. La comunicación es la transmisión de la información de forma más elocuente posible para que si hay algo que no se entendió, las personas puedan hacer la retroalimentación sobre el proceso y explicar lo que no entendieron. Y por último, la evaluación. La evaluación se realiza, dijimos, por medio de los registros. Y estos registros generalmente se dan en planillas. Hay toda una técnica que se encarga de registrar, no en planillas, sino que en libros que son de exigencia tributaria y legal, que son los libros contables. Entonces nosotros de por sí, antes de tener libros contables, como empresa sí vamos a necesitar algunos libros contables, pero como personas que somos contribuyentes, lo que tenemos que tener sí o sí es una declaración de los movimientos comerciales que realizamos que quedan registrados a través de nuestras facturas, ¿verdad? Ese generalmente es un trabajo que podemos delegar a un contador o bien ahora el sistema de tributación nos permite a nosotros hacer las cargas de nuestras facturas también, ¿verdad? Pero todo se basa en el sistema contable y la contabilidad también es una ciencia que busca equilibrar lo que
entra y lo que sale dentro de la empresa, pero a través de los registros. Y la finalidad de la contabilidad es de formalizar las actividades comerciales de un país, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros seamos formales. Eh, También dentro de la evaluación hacemos un análisis de productividad, porque ahí sabemos si es que los insumos que estamos utilizando se están realmente transformando en productos, estamos perdiendo. Hoy justamente me tocó ver una tesis en la cual se estuvieron evaluando los comederos utilizados en la alimentación de pollos parrilleros. Ustedes sabrán que la tecnología en la producción de pollos parrilleros específicamente avanzó muchísimo y las inversiones son muy altas y los equipos tienen que ser lo más eficientes posibles, equipos de equipamiento tecnológico, ¿verdad? Porque un gramo que caiga de desperdicio porque elegí mal el comedero, multiplicado por 43.000 pollos que están siendo alojados en un galpón, en el día un gramo se transforma en 43.000 gramos, ¿verdad? Entonces yo por día estoy perdiendo 43 kilos y eso otra vez por 40 días de trabajo son 170 kilos de balanceado que estoy perdiendo por 2.000 guaraníes. Es decir, que todo es dinero y si yo no estoy analizando mi productividad, un gramo puede tener un efecto fatal en mi sistema de producción. También hago los análisis de rentabilidad, saber si es que lo que estoy haciendo realmente es la mejor opción para mi capital o para mi recurso dinero o para mi recurso tiempo o para mi recurso natural. No tener miedo de innovar, no tener miedo de cambiar, de ir viendo todas las alternativas para saber si cambiando un poco lo que estoy haciendo no tengo un mejor resultado. Y por último, hacer un control financiero y de mercado. Financiero se refiere a mi movimiento de dinero y mercado es la relación con los oferentes y los demandantes del mismo producto que yo estoy ofreciendo o estoy adquiriendo. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de este proceso? Si yo hago el proceso administrativo, voy a tener una guía práctica y metodológica para generar empresas. Voy a sistematizar y controlar las operaciones que son continuas. Voy a tener bases para estructurar el trabajo, para dividir el trabajo, para establecer las jerarquías. Voy a permitir un sistema de selección de individuos acorde a la necesidad de la empresa, que es muy importante tener ya una selección de trabajo para cada individuo. Voy a poder desarrollar las capacidades y competencias básicas en los individuos y eso me va a ayudar a motivarles. Voy a facilitar la dirección, proporcionar estrategia y control a quien conduce el trabajo. Voy a facilitar el análisis de los problemas para poder brindar soluciones. Voy a dar bases para la aplicación de un método científico en el mejoramiento de la empresa o su replanteamiento, su reingeniería. Y es un instrumento importante en la reorganización de la empresa. Conocemos entonces al proceso administrativo y ahora lo vamos a aplicar. ¿Cómo se aplica este proceso administrativo? Por medio de la toma de decisiones. Entonces, el proceso administrativo se define como la integración en un todo de la función administrativa bajo el liderazgo y la autoridad. Y para eso hay que tomar decisiones. Las decisiones nos van a, las decisiones que nosotros tomamos se refieren a definir qué objetivos vamos a buscar, qué procesos vamos a aplicar, qué políticas, qué procedimientos, qué métodos. Y todo eso depende del administrador. Se identifica a la misión empresarial, a la visión empresarial en función al FODA
y se desarrolla la estrategia de la empresa para lograr que sea competitiva en cuanto a la calidad y precio a largo plazo, definiendo cuál va a ser el acceso al mercado, qué tipo de mercado es el que me interesa, cuál es el desarrollo del mercado, el desarrollo de nuevos productos, la diversificación, la especialización y las alianzas estratégicas. El proceso de toma de decisiones, ¿verdad? En una empresa es la capacidad que tiene el administrador de combinar los recursos, ¿verdad? Que tengamos, que pueden ser naturales, humanos, capital, tecnológico, información, y destinarlos a la producción de los bienes de origen animal, vegetal, o bien transformarlos en bienes intermedios o de consumo final dentro de una actividad que sea rentable. ¿Qué condiciones se deben cumplir? Primero, de que haya recursos que se pueden utilizar. Segundo, que el proceso administrativo se tiene que aplicar para tomar decisiones. Tercero, que debe haber alternativas en productos finales que se puedan elaborar, por lo tanto, tiene que haber posibilidad de seleccionar. Se debe establecer el tamaño de los procesos y las actividades para poder centralizar y coordinar el proceso. O sea, yo no puedo pensar hacer un proceso muy grande si es que no tengo el capital, entonces debo de hacer un diagnóstico de mi situación para saber con qué tamaño voy a empezar. Y el objetivo del administrador es determinar dónde, cómo, cuándo y cuáles decisiones aplicar para lograr la rentabilidad. El ambiente o entorno de la empresa es un factor que se debe de considerar, y en ese entorno voy a encontrar a mi competencia, a mis posibles consumidores o demandantes, a los proveedores y al gobierno. Y estos factores, ¿verdad?, van a estar fuera del negocio, fuera de mi control, interactuar o van a interactuar con el ambiente y van a afectar a los resultados empresariales. Entonces, ese ambiente representa para el administrador un riesgo e incertidumbre. El primer entorno que encontramos es el físico, que también para nosotros que hacemos actividades con animales es el biológico. Dentro del entorno físico-biológico está la tierra, el agua, el aire, la luz, el clima, suelo, los nutrientes del suelo, vegetales y animales, es decir, la biodiversidad. Y a nosotros como veterinarios nos afecta muchísimo. Este año, por ejemplo, tuvimos sequía, ahora tenemos temporales fuertes que afectan también la producción. Tenemos, estaba viendo que dentro de la salud en las mascotas hay varias enfermedades que son reemergentes y también nuevas enfermedades, ¿verdad?, que desafían la práctica de la medicina veterinaria de las mascotas. La mayoría de estas enfermedades son zoonóticas encima, ¿verdad? Entonces es todo un riesgo. Otro de los factores que nos importa es el factor económico, que está conformado por los aspectos macroeconómicos, como el sistema económico adoptado. Felizmente nosotros somos país capitalista, es decir, que tenemos libertad de elegir lo que vamos a producir. También podemos tener procesos de integración, es decir, alianzas con otras empresas similares, y tenemos una política de precio libre, o sea, se fija a través del mercado, no es que se establece por el Estado. El entorno social, la organización social, para ver si cuáles son las características en la edad de de las personas que van a estar trabajando con nosotros, cuáles son las técnicas que se van a implementar, cuáles son las características culturales de la sociedad, las relaciones obreros-patronales. Para citar algo muy particular del paraguayo, hace tanto calor, nuestro sistema de trabajo agropecuario es en climas que son extremos,
que lo primero que los extranjeros terminan entendiendo es nuestra costumbre de tomar tereré, ¿verdad? Ahora con el COVID, no, pero en la oportunidad que tuve siempre trabajé con personas extranjeras, especialmente orientales, que siempre en primera instancia veían muy mal el hábito del tereré hasta que llegaba el verano, ¿verdad? Y allí se dan cuenta que realmente trabajar en nuestro entorno, en nuestras condiciones, demandaba que se tome, pero se establecían los horarios, o sea, no, lo que no, nunca se aceptó, por más de que sí entiendan nuestra costumbre de tereré, era de que se tome a toda hora y se deje el trabajo. Pero sí se terminó aceptando el tema del tereré, hasta llegaron ellos a consumir tereré también. El entorno institucional, que está conformado por organismos de Estado, el sector privado, que incluye la seguridad jurídica y la formalización de las actividades, que allí como país estábamos muy débiles. Uno de los ejemplos es justamente la tapa de los diarios, que todos los días nos recuerdan de que hay 3 personas desaparecidas, ¿verdad? Y eso es por un problema institucional, social, no sabemos, tiene varios orígenes, ¿verdad? Pero la inseguridad es algo que arriesga nuestras actividades y que eh, nos desmotiva. El entorno tecnológico, que es la situación tecnológica y científica en general, y el entorno educacional, que es el conocimiento que tengamos acerca de algo a través de la asistencia a centros educativos y de formación profesional. Entonces, para tomar decisiones lo que hacemos es seguir las actividades que son tendientes a asignar los recursos que tienen la característica de que son escasos, ¿no? Que son limitados, limitantes y de uso alternativo en los procesos productivos de la empresa con el fin de lograr los objetivos propuestos. Se tienen que distribuir estos recursos, ¿verdad? Y la toma de decisiones es algo que sí o sí como administradores vamos a tener que realizar. Lo que no da gusto es que salgan mal las cosas y seamos los responsables. Y tampoco hay veces da gusto que salgan bien las cosas y no se acuerden de nosotros y nuestras decisiones, pero es algo que llevamos en la sangre y en general asumimos el riesgo y hacemos nuestras actividades. Es imposible predecir si lo que decidimos va a salir bien, pero está en la naturaleza de todos nosotros tomar decisiones. Hay una metodología para tomar una decisión. Primero identificamos el problema. Sabemos, tenemos que saber cuál es nuestro problema, y una vez que tenemos el problema, le clasificamos al problema y le describimos al problema. Y para eso tenemos que hacer una relación de causa y efecto. Para los que ya están teniendo sus prácticas en medicina, es muy similar hacer la anamnesis y tratar de, por medio de los análisis, también llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Si es que nosotros hacemos un análisis y encontramos, por ejemplo, un agente, una bacteria o un agente etiológico, nosotros podemos relacionar su presencia con un síntoma. Entonces, hacemos la relación causa-efecto, hacemos un diagnóstico en base a las variables que causan esos efectos y definimos la alternativa de solución. Sabemos, identificándole al problema, cuáles pueden ser las posibles soluciones, valoramos las diferentes alternativas de solución por medio del costo, ¿verdad? Puede ser uno de los parámetros, no es el único. Luego programamos la ejecución de las actividades. En el caso de la medicina sería el equivalente a hacer la terapéutica. Y por último, la evaluación de los resultados, saber si es que se logró o no el resultado. Las actividades. Tenemos que involucrar mucha actividad intelectual, que es analizar y buscar los factores para basarnos o en qué basarnos para tomar la decisión. Tenemos que ser muy creativos para desarrollar los cursos de acción y proponer innovaciones, y seleccionar, poder escoger cursos de acciones.
¿Cuáles son las condiciones? Tenemos que estar decididos a correr el riesgo, a asumir la responsabilidad, tener visión de futuro. La visión de futuro se logra con la información, estar atentos, leer, investigar un poco sobre el área que nos interesa, estar dispuesto a realizar acciones concurrentes y correctivas. ¿Y cuáles son los criterios que influyen en el administrador? Tiene un criterio operativo técnico que es de acuerdo al proceso productivo. Tantas veces vio cómo se hace ese proceso que ya sabe hacer y ya sabe guiar, entonces ese es su criterio. Puede ser empírico porque tiene una experiencia, nadie le explicó, pero le contaron o estuvo observando. El comportamiento humano, que es poder trabajar con las personas, sabe trabajar en equipo. Y por la teoría de decisiones, que es aquel líder que recibe, almacena, procesa, difunde la información dentro de la empresa. Tiene bases. Bueno, están las no cuantitativas o no matemáticas, que son las decisiones que se guían por medio de la intuición, que son las corazonadas o percepciones, que son subjetivas, y los hechos, que es la percepción objetiva de acontecimientos que se dan, es su sano juicio. La experiencia, que es la capacidad de analizar y discriminar los hechos pasados, vividos, y las opiniones, que son las consideraciones de otra persona u cuerpos colegiados, que son los criterios técnicos especializados. Y las cuantitativas o matemáticas, que es la que vamos a dar hoy, son la investigación con criterio y rigor científico, la programación lineal, que es combinar varias opciones hasta lograr objetivos, simulación por medio de software o sistemas que reflejen una realidad analizada. Hoy estuvieron muy en boga con el tema de las proyecciones de COVID. El Monte Carlo, que es la probabilidad o el azar, y el presupuesto, que ya vimos que era la estimación de los probables ingresos y egresos. Aquí vemos un problema. En este problema hay una tasa de destete de momento en el cual las crías bovinas se separan de las madres, ¿verdad? Que es solo de un 48%. De 100 que quedaron preñadas, solamente 48 se destetan. El área, se define el área, que es la ganadería, específicamente la cría. Yo defino el objetivo, lo que quiero, aumentar mi tasa de destete de 48 pasar a 55, subir por lo menos 7%. Mi indicador va a ser la preñez al tacto. Supongo que si hay bajo destete, el problema es porque no preñan los animales. Y el plan es erradicar las enfermedades reproductivas. A lo mejor mi problema no era ni siquiera el toro ni el servicio, sino que había enfermedades reproductivas que hacían que las preñeces no se mantengan. Y así también problemas nutricionales. Puede ser que haga la suplementación del vaca o del ternero. Y el presupuesto, hacer un diagnóstico de las enfermedades, que puede ser de 42.000 guaraníes por cabeza, y una suplementación con un alimento de 1.300 guaraníes por kilogramo por animal que esté dando. Ahora, este es otro ejemplo, ¿verdad? Aquí un agricultor quiere mejorar un método de cultivo de maíz usando 2 herbicidas, fertilizantes e insecticidas, o sea, usando más herbicidas, fertilizantes e insecticidas. El agricultor no quiere cambiar sus costos calculados. De otras empresas similares, obtiene datos que aparecen en el siguiente cuadro. Y con ellos se solicita hacer un presupuesto de las utilidades brutas para los métodos de cultivo y calcular la relación costo-beneficio comparando los métodos de producción. Lo que nosotros vamos a hacer, costo-beneficio no vamos a hacer, sino que vamos a hacer utilidades brutas comparando los métodos de producción. Tenemos entonces el método existente, sus costos. Él lo único que está haciendo es comprar semillas y mano de obra. Entonces, el costo total pagado para su trabajo es de 3.500 más 200 y son 3.000
700 los costos totales. En el método modificado va a comprar semillas, mejores semillas, va a comprar fertilizantes, va a comprar insecticidas, mano de obra temporal también. Entonces, van a aumentar sus costos, va a ser 300 más 2.500 más 1.000 más 4.000. De 3.700 ahora va a tener un costo de 7.800. Los beneficios. En el primer caso, él tiene un ingreso en producción de 1.000 más 10 de... la producción es de 1.000, el precio de venta es de 10 y los subproductos son 700 en valor, ¿verdad? El precio de venta es simplemente un distractor aquí. Entonces ya les señalo para que cuando vean el video y hagan la tarea sepan de que si aparece ese valor así como está ahí, busca solamente distraernos porque no nos dice el volumen de producción. La producción está indicada por en moneda, por pesos también. Entonces tiene un ingreso de 1.000 más su producto que es 700. Entonces, la producción está indicada en unidades. Porque si no, nuestro costo va a ser inferior. Me corrijo. Entonces, vamos a considerar, acá es donde tengo que hacer la corrección. En vez de ser símbolo de moneda, vamos a poner unidades. Voy a hacer la corrección en el gráfico también de la tarea. Lo que vamos a hacer para hallar la producción va a ser multiplicar 1.000 unidades por 10, que es nuestro precio de venta por unidad, y esto nos da un valor de 10.000 más 700, que son valores de cambio de sus productos. Entonces su ingreso total es de 10.700. En el caso de el método modificado, va a ser la cantidad es de 2.000 unidades por 10 unidad monetaria o pesos. Esto nos da 20.000 en ingresos más 1.200. Esto entonces nos da 21.200. Y ahora vamos a hallar la utilidad. La utilidad es el ingreso total o los beneficios, en este caso se llaman beneficios, menos costos pagados. Entonces va a ser 10.700 menos 3.700. Tenemos entonces una utilidad de 7.000 para el primer caso y para el segundo es 21.200 menos 7.800. 21.200 menos
7.800 da 13.400. Teniendo en cuenta entonces estas variables que son cualitativas, que hacen referencia a los costos, los beneficios y las utilidades, la opción que podríamos indicar es más ventajosa para nuestro productor es la opción del método modificado.